Hoy el mundo no está viviendo crisis separadas, está viviendo una sola gran disputa por energía, rutas comerciales, capacidad militar y control político. Y si hubiera que resumir el día en una idea, sería esta: el planeta entero está descubriendo otra vez que los cuellos de botella mandan, que un estrecho puede mover más poder que un parlamento, y que cuando varias potencias aprietan al mismo tiempo, la factura la paga medio mundo. La primera gran historia del día está en Oriente Medio, donde hay algo que se parece a una desescalada, pero todavía no llega a ser paz. Después de semanas de guerra, con una tregua de 2 semanas en marcha desde el 8 de abril, vuelve a crecer la opción de nuevas conversaciones entre Estados Unidos e Irán, con Pakistán intentando mediar otra vez. Al mismo tiempo, Israel ha estado discutiendo una posible tregua en Líbano, lo que sugiere que la región busca una pausa más amplia, no solo un parche local. El problema es que una cosa es sentarse a hablar y otra muy distinta desmontar una guerra que ya ha sacudido el mercado energético mundial, ha alterado el tráfico marítimo y ha dejado a todo el sistema internacional funcionando en modo emergencia. Aquí está el punto clave: el estrecho de Hormuz sigue siendo la palanca más sensible del planeta. Por ahí pasa, en tiempos normales, alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que mueve el mundo. Aunque haya expectativas de acuerdo, el mercado no termina de creérselo, porque la interrupción del tráfico ha sido enorme y porque nadie tiene claro si un pacto político sería suficiente para normalizar de verdad la circulación. Irán ha dejado entrever que podría permitir tránsito seguro por la parte omaní del estrecho si hay un acuerdo que evite volver a la guerra. Sobre el papel suena bien, pero el problema es que en esta crisis cada gesto viene acompañado de una amenaza y cada avance diplomático convive con la posibilidad de una recaída militar. Por eso esto importa tanto. Porque no estamos hablando solo de bombas y negociaciones, estamos hablando del cable central de la economía global. Cuando Hormuz se bloquea o se encoge, se disparan los seguros marítimos, se encarecen los desvíos, se aprietan las reservas de combustible y el coste se transmite a fábricas, hospitales, transporte, agricultura y consumo. Y lo más interesante del día no está solo en el Golfo, sino en la reacción que ya se ve al otro lado de Asia. Japón ha prometido $10.000 millones para ayudar a varios países asiáticos, sobre todo del sudeste, a asegurar energía y mantener cadenas de suministro. Eso no es un gesto menor, eso es una señal clara de que Asia da por hecho que esta crisis no es una anécdota, sino un shock que puede durar y que puede desordenar la región. De hecho, varios gobiernos asiáticos ya están actuando como si el problema no fuera una subida de precio puntual, sino una vulnerabilidad estructural. Filipinas ha declarado emergencia energética. Otros países están tirando de reservas, recortando consumo o buscando pactos de reparto de combustible. Traducido a lenguaje simple, el gran miedo no es solo pagar el barril más caro, es quedarse corto de suministro en un momento en que casi toda Asia depende de que el comercio marítimo siga fluyendo con cierta normalidad. Y aquí entra China, que es la gran potencia silenciosamente atrapada por esta crisis. Pekín no necesita decir mucho para que se entienda su preocupación. Una parte enorme de su energía llega por mar, y una porción muy relevante pasa precisamente por esa zona. Para China, el mayor riesgo no es que Estados Unidos salga más fuerte o más débil, el mayor riesgo es el desorden. Un mundo caótico, con rutas inseguras, seguros disparados, bancos amenazados por sanciones y cadenas logísticas. Bajo presión, golpea de lleno el corazón del modelo chino. Por eso la guerra con Irán no es solo un problema de Oriente Medio, es también una amenaza directa para la estabilidad económica asiática y para la ya delicada relación entre Washington y Pekín. Y ese es el segundo gran movimiento del día, porque la rivalidad entre Estados Unidos y China sigue ahí, intacta, aunque por momentos quede tapada por el ruido militar en Oriente Medio. Las dos mayores economías del planeta llegan a esta fase con una relación marcada por aranceles, controles, investigaciones cruzadas y una desconfianza que ya no es comercial, sino estratégica. El enfrentamiento dejó hace tiempo de ser solo una pelea por exportaciones, ahora también pasa por minerales críticos, tecnología, navegación, industria, acceso a mercados y capacidad de fijar reglas. Hay previsión de contacto político más adelante, sí, pero la guerra en Irán ha vuelto a retrasar los intentos de estabilización.
Y cuanto más tarde esa estabilización, más posibilidades hay de que las tensiones económicas se mezclen con tensiones militares en Asia. Porque en Asia hoy no solo preocupa la energía, también preocupa el mar de China Meridional. Filipinas ha acusado a pescadores chinos de usar cianuro en aguas disputadas cerca de un enclave donde Manila mantiene presencia militar. La acusación es grave porque, según la versión filipina, no se trataría solo de pesca ilegal o agresiva, sino de una forma de sabotaje para dañar la vida marina, afectar el suministro de comida a las tropas filipinas y deteriorar el entorno que sostiene una posición muy sensible. Pekín lo niega y lo descarta como una farsa. Pero, más allá de quien tenga razón en cada detalle, el episodio confirma algo importante, que el pulso entre China y sus vecinos ya no se expresa solo con guardacostas y maniobras, también entra en el terreno de la presión ambiental, logística y de supervivencia operativa. Y esto se vuelve todavía más delicado porque Filipinas no está sola. Ha realizado ejercicios marítimos con Estados Unidos y Australia, Japón va a participar plenamente en las maniobras anuales y Francia también se suma con presencia militar. O sea, el mapa es cada vez más claro, China trata de consolidar control y disuasión en su entorno marítimo, mientras un grupo creciente de países intenta demostrar que no va a aceptar hechos consumados. A corto plazo eso significa más patrullas, más roces y más posibilidades de incidente. Y cuando uno junta esta tensión en Asia con la vulnerabilidad energética que llega desde Hormuz, entiende por qué el continente se está moviendo tan deprisa, siente que le aprietan por el oeste con la energía y por el este con la seguridad marítima. Mientras tanto, en Europa, la guerra de Ucrania ha vuelto a recordar que no ha desaparecido del centro del tablero, solo ha compartido escenario con otras crisis. Rusia lanzó anoche su ataque más mortífero del año contra Kiev y otras ciudades ucranianas. Han muerto al menos 16 personas, entre ellas un niño de 12 años, y hay decenas de heridos. También hubo víctimas en Odessa y en Dnipro, con daños en edificios residenciales, puertos e infraestructuras críticas. Esto importa por varias razones al mismo tiempo. La primera, la más evidente, es humana. La segunda es política, porque mientras buena parte de la atención internacional mira al Golfo, Moscú demuestra que sigue teniendo capacidad para escalar y para golpear duro. Y la tercera es estratégica, porque la subida del precio de la energía da oxígeno a Rusia, que sigue financiando su guerra con exportaciones de hidrocarburos. Esa conexión es fundamental. Oriente Medio y Ucrania no son dos películas distintas. Si el petróleo se encarece, Rusia gana margen fiscal. Si Europa paga más energía, su economía se resiente. Si Estados Unidos dedica atención militar y diplomática al Golfo, el frente ucraniano teme perder prioridad. Y si además las conversaciones de paz siguen encalladas, lo que queda es una guerra larga en la que cada actor intenta resistir mejor que el otro. Ahora mismo ese atasco diplomático no parece casual, responde a un problema de fondo, ni Moscú ni Kiev sienten que exista una fórmula de seguridad creíble que cierre la guerra sin dejar abierta la puerta a la siguiente. Por eso se habla de negociación, pero se sigue combatiendo como si nadie creyera del todo en ella. Europa, además, se mueve con otra novedad de fondo, la salida de Víctor Orbán del poder en Hungría después de 16 años. Puede parecer una noticia más política que geopolítica, pero no lo es. Hungría había sido un actor de bloqueo dentro de la Unión Europea, sobre todo en lo relacionado con apoyo a Ucrania, relación con Bruselas y equilibrio entre Europa, Rusia y China. La victoria de Peter Magyar abre la puerta a un giro más favorable a la integración europea y a la cooperación con Kiev. Eso puede traducirse en menos obstáculos internos para decisiones clave de la Unión Europea, tanto en ayuda financiera como en cohesión política. El cambio húngaro importa también porque rompe una de las referencias más visibles de la derecha nacionalista europea. Orbán era mucho más que un primer ministro, era un símbolo, una especie de laboratorio político para una parte de la derecha dura del continente y un socio útil para quienes querían una Europa más fragmentada, más reacia a Bruselas y más ambigua frente a Moscú. Su derrota no liquida esa corriente, pero sí la debilita justo cuando Europa necesita decidir si responde a este momento con más unidad o con más cansancio. Y a corto plazo la señal es bastante clara, en vez de cerrarse, la Unión Europea podría ganar algo de margen para actuar con menos vetos y menos ruido interno.
Si juntamos todo lo de hoy, el dibujo es bastante nítido. Oriente Medio pone en juego la arteria energética del mundo. Ucrania recuerda que Rusia sigue apostando por el desgaste y la fuerza bruta. Asia enseña que la gran competición con China no se ha frenado, solo se ha mezclado con la crisis del petróleo y con la disputa por las rutas marítimas. Y Europa intenta reordenarse políticamente mientras decide cuánto puede aguantar económica, militar y socialmente en un entorno cada vez más hostil. La consecuencia inmediata de todo esto no es una gran guerra mundial, pero tampoco es una vuelta a la normalidad. Lo que tenemos delante es algo quizá más incómodo, un mundo de crisis encadenadas, donde un alto el fuego no basta para calmar los mercados, donde una elección en Europa cambia el tablero de una guerra en el este, y donde una acusación en un arrecife del mar de China encaja con el mismo problema que una tregua en el Golfo: quién controla las rutas, quién aguanta mejor la presión y quién tiene reservas suficientes para convertir vulnerabilidad en poder. Por eso el día de hoy deja una enseñanza muy concreta. La geopolítica ya no va solo de frontera y ejércitos, va de puertos, de seguros, de fertilizantes, de reservas, de semiconductores, de barcos que no pasan, y de gobiernos que descubren demasiado tarde lo caro que sale depender de una sola ruta o de un solo proveedor. El mundo sigue conectado, sí, pero cada vez confía menos en esa conexión. Y cuando la confianza cae, cada país corre a blindarse, a diversificar, a armarse o a buscar aliados. Eso reduce riesgos para unos, pero también multiplica la fricción para todos. Así que hoy la gran historia no es solo que haya una posible negociación aquí, un bombardeo allá o una elección más allá. La gran historia es que el orden global sigue entrando en una fase de endurecimiento. Menos margen, menos paciencia, más costes y más competencia. Y en ese clima, incluso una buena noticia, como una posible tregua, llega siempre con letra pequeña. Porque ahora mismo el mundo no está resolviendo sus tensiones, está aprendiendo a vivir dentro de ellas.